A ver. Hola, buenas tardes ya a todos y antes de empezar esta conferencia, que seguro que nos va a informar bastante de lo que es la maduración del fruto y la calidad de los frutos, os voy a presentar a David Posé Padilla, que es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Málaga y que realizó su tesis doctoral en la identificación de genes implicados en la tolerancia a estrés por sequía en arabidosis. Posteriormente hizo una etapa postdoctoral, estuvo en el Max Planck de Biología del Desarrollo en Tubinga, Alemania, donde estudió los mecanismos que controlan la floración en arabidosis y en respuesta a los cambios a la temperatura ambiental. Y ya posteriormente, en el año 2014, tuvo la oportunidad de incorporarse de nuevo a la Universidad de Málaga, al Centro de La Mayora, ¿no?, al Centro de Investigación, al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, y gracias a un contrato Ramón y Cajal que consiguió, y también a un proyecto Starting Grant del Consejo Europeo, con el que pudo iniciar su grupo de investigación en Málaga. En este grupo de investigación se han centrado en la identificación y caracterización de genes implicados en la regulación de la maduración, la calidad y la resistencia a estreses bióticos, en concreto en el fruto de la fresa. Ha participado en 17 o 18 proyectos de investigación y en la actualidad cuenta con en su grupo de investigación cuentan con 2 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas, nacionales competitivas. Además de eso, tanto él como su grupo han publicado una gran cantidad de artículos en revistas de alto impacto científico, tales como Nature, Journal of Experimental Botany, Plant Cell o Plant Journal. No me voy a enrollar más, solo ya os dejo... bueno, lo primero, que se me ha olvidado, me ha dicho el decano que lo iba a mirar, que excusar la presencia del decano, que no ha podido venir por razones laborales, y que le hubiera gustado aquí en este Viernes Científico, que es la sesión número 119, que organiza la Facultad de Ciencias Experimentales. Y ya le doy la palabra a David para que nos entretenga con su conferencia. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Pero funciona el micro? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Trini, por la presentación, por la invitación, a Rafa, a Fernando. Un placer para mí estar hoy aquí y, bueno, tener una audiencia tan numerosa y juvenil, que no es lo habitual muchas veces, ¿no? Que estamos acostumbrados a dar seminarios o más en congresos y, bueno, está bien también ver sangre joven. Entonces, bueno, primero también agradeceros por estar, porque sé que es mala época, estaréis de exámenes y de estudios bastante agobiados. Entonces, espero que esta hora no sea una pérdida de tiempo, espero que os guste las cosas que hacemos en nuestro grupo. Bueno, ahí tenéis el título. Soy muy joven, pero espero que alguno pille un poco el chiste. La pista está en la foto, precisamente. No sé si sabe quiénes son, pero son los Beatles. Bueno, nosotros, como nos ha dicho Trini, nosotros trabajamos en la maduración de fruto, que es nuestro principal interés, y tenemos, ahora veréis, como 2 líneas principales, una que es un poquito más fundamental, de investigación fundamental, donde nos interesan, pues, identificar genes y mecanismos que regulan este proceso, y luego también tenemos una parte un poquito más cercana a la aplicación, ¿vale? No es directamente aplicada, pero sí que nos interesa acercarnos un poco más a lo que es identificar caracteres y genes que están implicados en la calidad y en la defensa, en la calidad del fruto y en la defensa de la planta frente a patógenos. Bueno, quería presentaros en primer lugar el instituto en el que trabajamos, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, el IHSM, no sé si os sonará. Bueno, ahí tenéis una foto de la finca experimental de La Mayora, que está en Algarrobo Costa, lo tenéis ahí en la parte este de Málaga. Es una finca, bueno, bastante amplia, donde ahí tenemos muchos frutales de plantas subtropicales fundamentalmente, aguacate, chirimoya, mango, lichi, ¿vale? Esto es un poco las cosas que se hacen allí. Cacao también, por ejemplo, es la primera vez que se consigue flores de cacao aquí en Europa y se ha conseguido aquí en esta zona. Y luego tenemos otro centro que es donde trabajamos nosotros, que está en Málaga, en la capital, en el campus universitario, que es este edificio, que es relativamente nuevo. Nos mudamos, si no me equivoco, en 2021. Y bueno, pues estamos, la verdad que muy bien, pues estamos en un edificio nuevo, con toda la infraestructura nueva, estamos bastante cómodos ahí. Quería deciros como curiosidad que en este edificio, justo antes de que nos mudásemos, allá por el 2020 creo que era,
rodaron, no sé si os suena, la habéis visto, pero La monja guerrera, que la tenéis en Netflix, no estoy haciendo publicidad, pero, pero que veáis que todas estas fotos que son, en teoría, bueno, está un poco pixelada aquí, pero fijaos todas esas maquinarias y toda esa historia, eso tuvimos la oportunidad de nosotros verlo allí en directo y ver el tinglado que montaron. Entonces, bueno, era también curioso ver los botecitos con colores que ellos pusieron allí en los laboratorios con unos símbolos muy raros, que está claro que un químico, un asesor químico no han tenido nunca, ¿no? Porque es una cosa muy rara. Pero bueno, eso para lo que veáis, que si alguna vez la veis, porque acordáis que eso está en nuestro instituto. Bueno, entrando un poquillo más en materia, presentaros la familia a la cual pertenece Fresa, la familia de la rosácea, donde si os fijáis ahí tenéis muchas especies o cultivos de interés agronómico, ¿no? Tenemos las manzanas, peras, níspero, melocotón, ¿vale? Todo este tipo de frutas, cereza, por ejemplo. Y luego ahí tenéis también pues, lo que son las berries, ¿no? Lo que también se llaman las frutas del bosque, ¿no? En los yogures. ¿Vale? Las fresas, las moras, arándanos, etcétera. Todos estos son de la misma familia. Y ahí en rojo, no sé si lo veis aquí, está el género, digamos, al que pertenece Fresia, que es el género Fragaria. Esto es una distribución de las diferentes especies de fresa o del género Fragaria que hay en el planeta. Si os fijáis, están fundamentalmente distribuidas en el hemisferio norte. Y una de las características principales de esta familia es que tienen, o de este género mejor dicho, es que son muy variables en cuanto a la ploidía. De manera que tenemos especies desde especies diploides hasta especies tetraploides, hexaploides, octoploides, decaploides, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es la ploidía, ¿no? El número de cromosomas que tiene, ¿de acuerdo? Si os fijáis, una de las más abundantes es el punto rojo, esa se llama Fragaria vesca, que es también se llama fresa de los bosques o woodland strawberry, que no sé si la habéis visto alguna vez. Ahí tenéis una fotito a la izquierda, es la planta diploide y es el modelo, digamos, que se utiliza en investigación. Y una de las características que tiene es que, bueno, son fresas muy aromáticas, ¿vale? No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de probarlas, pero la aconsejo si alguna vez lo tenéis. Y luego a la derecha tenéis Fragaria por ananasa o Fragaria X ananasa, que es la especie cultivada que todos conocéis, ¿vale? La que se comercializa, la que tenéis en el supermercado. En este caso, fijaos, es una especie octoploide, ¿vale? A diferencia de la silvestre vesca. Esto es un poco recientemente se publicó el genoma de la especie octoploide y existe controversia de cuál es el origen de los genomas de esta especie, ¿vale? Es una especie alopoliploide, que no sé si todo el mundo sabe lo que es un alopoliploide o sabe diferenciarlo con respecto a un autopoliploide, pero un alopoliploide básicamente lo que te dice es que procede del cruce de diferentes especies, ¿de acuerdo? De manera que los diferentes subgenomas no proceden de la duplicación dentro de una misma célula, dentro de una misma especie. Entonces, son 4 especies las que se consideran que son los ancestros de esta especie cultivada, que es Fragaria vesca, ¿vale? La diploide que he dicho anteriormente, Inumae, Viridis y Niponica. Y ahí veis un poco cómo se considera que ocurrió esa poliploidización, donde tenemos Niponica y Inumae aquí, ¿vale? En la parte sureste de Asia, para formar el primer tetraploide, que luego por cruce con otro diploide, en este caso Viridis, daría lugar al hexaploide, y luego junto a Vesca daría la especie final octoploide, que es la especie, como digo, que daría origen luego a la especie cultivada. Esto está de todas formas es un poco controvertido porque no está claro que algunas de las especies que se consideran que forman parte de su genoma sean realmente esas y que quizás sean especies extintas relacionadas con Inumae en concreto, ¿vale? Bueno, otra de las características también que hace que la fresa sea interesante es que realmente la fresa como tal no es un fruto verdadero. No sé si eso sois conscientes o lo habéis dado ¿vale? O lo habéis pensado, pero fijaos, ya sabéis, los frutos verdaderos proceden del engrosamiento del ovario, ¿no? Una vez que se produce la fertilización, como tenéis ahí el ejemplo del tomate. En el caso de la fresa, si os fijáis aquí, en la parte carnosa del fruto, realmente procede de esta parte, que es el receptáculo floral, ¿vale? Que es un tejido realmente vegetativo, sobre el cual se encuentran los carpelos, ¿vale? Que una vez que se produce la fertilización da lugar al fruto verdadero, que son las semillas, que se llaman aquenios, ¿vale? Que es las semillitas que tenemos en la superficie del fruto. Aquí tenéis la foto típica, ¿vale? Con todos estos semillitas, que esos serían los aquenios, que como digo son los frutos verdaderos. Aquí también tenéis otro diagrama donde veis el receptáculo y cuando se engrosa, ¿vale? Aquí tenéis también de hecho un corte de una foto de la flor y veis como luego cuando se engrosa da lugar a lo que conocemos como el fruto de fresa, pero como digo no es un verdadero fruto.
Bueno, simplemente un poquillo de curiosidades sobre la fresa. Se sabe que hay registros del consumo de fresa, obviamente silvestre, ya en la edad de piedra. También se sabe que los griegos y los romanos la consumían y era fundamentalmente un cultivo que se utilizaba de manera ornamental, ¿vale? Más que como cultivo realmente para su consumo. Ya en 1500 empezaron a estudiarse desde un punto de vista botánico. Aquí tenéis una ilustración del Historia Plantarum, ¿vale? Que es un libro de Teofrasto, que no sé si os suena, es un filósofo griego del 300 a.C. Esto es una copia del 1500, donde bueno, ahí él describió pues, una serie de especies, ¿no? Y una de las que describió fue Fragaria vesca. Esto para que veáis también otra curiosidad, este cardenal, Thomas Wolsey, que era cardenal del Enrique VIII, del rey de Inglaterra, allá por el 1500, le ofreció a este hombre en un banquete pues, una copita de fresa silvestre con nata. Este fue el primero que se le ocurrió la mezcla magnífica de mezclar la fresa con nata, ¿vale? Y fijaos, realmente la especie de Fragaria por ananasa, que es la especie cultivada, realmente no es una especie silvestre como tal, ¿vale? Es un híbrido de dos especies. Una de ellas es Fragaria virginiana, que procede de esta zona de América, de la zona de Virginia, de Norteamérica, que se introdujo en Europa ya por el siglo XVI. Y fijaos, esa es un poco la característica del fruto, son frutos pequeñitos, rojos y muy aromáticos. Y luego en el siglo XVIII también se introdujo desde América, en este caso desde Chile, de la zona de los Andes, otra especie que se llama Fragaria chiloensis, que tiene este fenotipo, digamos, ¿no? Son frutos ya más grandes, blancos en general, con menos sabor. Y lo introdujo este hombre, se llama Amadé Fressier, que es curioso que el nombre del hombre, llamarse Fressier y traerse la fresa a Europa. El hombre era espía de Luis XIV y estaba allí espiando allí como era su trabajo allí en los puertos allí españoles y nada, simplemente pues como obsequio le trajo a Luis XIV, al Rey Sol, le trajo esta fresa, que luego posteriormente en Europa se cruzaron entre sí para dar lugar a este híbrido que es lo que todos conocemos como la fresa cultivada, que es Fragaria ananasa, ¿vale? Este nombre, si os fijáis, ananasa viene de ananas, ¿no? Que es piña, y parece que uno de los orígenes porque tenía pues, cierto aroma o recordaba al sabor o al aroma de la piña. Y se le debe a este hombre, a Antoine Nicolas Duchesne, que posiblemente os suena, ¿vale? Que es botánico, el cual le presentó también a Luis XV de Francia pues ya la fresa de este híbrido y quedó sorprendido pues, del tamaño y del sabor de esta especie, de esta nueva especie que no se conocía hasta entonces. Bueno, simplemente también comentar un poco ya con respecto a lo que es la importancia de este cultivo. En España somos el primer productor y exportador de Europa. Somos el sexto a nivel mundial. Ahí tenéis un gráfico donde fijaos China, ¿vale? Supera los 4 millones de toneladas. España está en aproximadamente 300.000 toneladas. Y bueno, ahí tenéis un poco el porcentaje. Estamos en torno al 27% de producción aquí en Europa. Y la importancia en el caso de España es que somos los primeros productores, digamos, con respecto a la temporada. De manera que la mayor parte de la producción es exportada al norte de Europa, donde todavía, por el tema de que es más frío, pues no tienen tanta producción. Y una vez que la producción ya comienza en el norte de Europa, pues ya no se exporta tanto, ¿vale? Pero ese es el principal fuerte, digamos, del cultivo en España. Es un cultivo temprano y, bueno, esa es de las principales ventajas que tenemos. Fijaos, ya sabéis que la principal área de cultivo es en Huelva, son 7.000 hectáreas aproximadamente que se dedican a este cultivo, pero también a veces se olvida que realmente estas plantas se crecen previamente en Castilla y León, ¿vale? En Segovia fundamentalmente, también en Valladolid y en Ávila, de manera que de abril a octubre se plantan allí, crecen, adquieren sobre todo frío, que es fundamental para que luego florezcan y la producción sea adecuada, ¿vale? En cuanto a cantidad y en cuanto a homogeneidad. Luego, de manera que las plantas, una vez que ya se crecen en los nurseries o viveros de altura, se transfieren a Huelva para la producción. Aquí simplemente comentaros otra curiosidad. Este hombre, Hans-Dieter Wimber, fue el director de la Mayora por los años 70, y él fue el que introdujo el cultivo de fresa de la Universidad de California a esta región, mucho antes de que ocurriera nada en Huelva. La Sarquía, que es esta zona de Málaga, era famosa, digamos, por el cultivo de fresa, y él introdujo, como digo, estas variedades de California, y fue ahí donde realmente comenzó el cultivo de la fresa, y fue a posteriori cuando ya se
llevó todo a Huelva, porque sepáis que bueno, el origen viene también al final del centro un poco en el que nosotros trabajamos. Bueno, ¿cuáles son los problemas realmente en cuanto al cultivo de la fresa? Bueno, uno de los problemas es la vida post cosecha tan corta que tiene, ¿no? Eso todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? Que duran muy poco, tú la compras y duran muy poco tiempo, se ponen básicamente pochas rápidamente, con el hongo típico que es Botrytis cinerea, que es uno de los principales problemas en cuanto a la infección en el caso de este cultivo. Este es otro problema que está ocurriendo en el cultivo de fresa actualmente, es Drosophila Suzuki. Esta es una mosca pequeñita, parecida a la de la fruta, en el cual las hembras lo que hacen es, tienen un ovopositor y inyectan dentro del receptáculo, ¿no? De la parte carnosa del fruto, los huevos, de manera que cuando se desarrollan las larvas, pues al final produce que se destruya, digamos, el fruto, ¿no? Se pudra. Y esto es un problema realmente gordo en los cultivos a día de hoy, con lo cual hay que tratar de mejorar de alguna manera la resistencia a este tipo de especies. Otro problema, el sabor. Esto no es algo exclusivo obviamente de la fresa, ¿no? Esto para cualquier tomate también, ¿no? Al final sabemos que la producción en masa, que los frutos todos sean iguales, muy bonitos, pero luego el sabor muchas veces no es lo mejor. Entonces, bueno, está muy bien la fresa con nata, como hizo este cardenal, pero también estaría bien tener una fresa que por sí sola estuvieran lo suficientemente ricas, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir en que la diferencia es brutal entre la especie silvestre y la especie cultivada, donde, como digo, la Fragaria vesca es mucho más aromática y tiene un sabor mucho más intenso. Entonces, estudiar esta especie, identificar genes y compuestos que la caracterizan en esa calidad, ¿no? Esa característica, es importante para luego hacer esa transferencia a la especie cultivada y tener una fresa más mejorada. Aquí simplemente para que veáis, esto es cuando se hace un test en los consumidores, ¿cuáles son las características de las fresas que gustan? Pues bueno, gustan que tenga una cierta firmeza, es lo que veis ahí arriba, que sea dulce, ¿vale? La intensidad del dulzor, no gusta que sea ácido, y luego la intensidad del flavor, ¿no? Y eso es básicamente dependiente de la cantidad y qué contenido en compuestos volátiles tenga. Sabéis, los compuestos volátiles esos son fundamentales para el aroma. En el caso de fresas se han descrito aproximadamente 360, de los cuales aproximadamente unos 24 se saben que son fundamentales para el aroma característico de la fresa. De manera que otra de las cosas importantes para la mejora es tratar de identificar esos genes y, de alguna manera, pues mejorar aquellos alelos o incorporar aquellos alelos que favorezcan, pues, como digo, el aroma de la fresa en base a ese contenido de volátiles. ¿Qué es lo que es la maduración entonces? Bueno, pues precisamente el proceso durante el cual se van a adquirir estas características de calidad, ¿vale? Ya sabéis, la maduración implica, una vez que el fruto se ha desarrollado completamente, se degradan las clorofilas, empiezan a sintetizar compuestos como el licopeno, por ejemplo, en el caso del tomate, que le da el color rojo, antocianinas en el caso de fresa, que es en este caso responsable del color rojo de la fresa. El fruto se hace más blando, eso se debe a las paredes celulares se van degradando, ¿vale? De manera que se hace el fruto más, como digo, más blando, es una pérdida de firmeza, y luego se van acumulando pues, una serie de compuestos, pues más azúcares, cambia el contenido de ácidos orgánicos, cambia el contenido en estos contenidos volátiles, en estos compuestos volátiles, que es lo que determina la calidad final del fruto. Esto es, al final, lo que a nosotros nos interesa, es conocer bien cómo se regula este proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se regula realmente? Bueno, a nivel molecular hay dos tipos de maduración, y no sé si esto también lo habéis visto en clase ya en alguna asignatura. Hay frutos que se clasifican como climatéricos y frutos que se consideran como no climatéricos. Ahí tenéis ejemplos de frutos climatéricos, donde bueno, tenéis pues, manzana, pera, ahí tenéis kiwi, plátano, son los típicos frutos que se maduran fuera de la planta, ¿vale? Lo podéis recoger en estadio verde, pero por sí solos maduran. Y la hormona fundamental que regula este proceso es el etileno, ¿vale? Que va acompañado de un pico en la respiración celular y además el etileno, al ser volátil, pues permite además la maduración de frutos que están cercanos. Por eso si ponemos un plátano maduro al lado de una fruta inmadura climatérica, en principio favorecemos también su maduración. En el caso de los no climatéricos, entre los cuales se encuentra aquí la fresa, como veis, y allí tenéis otro ejemplo, la uva, aceituna, cereza, etcétera. Esto es independiente de etileno, de manera que la fresa o cualquier fruto de este tipo, una vez que la cogemos de la planta, no va a madurar fuera de la planta, ¿vale? Y eso es otro de los problemas que tenemos en el caso de fresa. No tienen una piel que la proteja, encima la tenemos que coger en el estadio correcto de maduración para que tenga los caracteres de calidad,
con lo cual se tiene que consumir relativamente pronto, ¿vale? Bien, ¿cómo se regula, como digo, estos procesos? Pues, fijaos, en el caso de la fresa y en general los frutos no climatéricos, la principal hormona que de manera positiva regula este proceso es el ácido acísico, ¿vale? Ahí tenéis los niveles de ácido acísico, cómo aumentan a lo largo de la maduración. Luego tenemos auxina y giberelina, que estos son fundamentales, sobre todo en los estadios iniciales, de desarrollo, pero como digo, es ABA el principal regulador. ¿Vale? Esto es a nivel de hormonas, pero luego hay otro nivel de regulación que es a nivel de factor de transcripción, que es lo que a nosotros nos interesa. Todo el mundo sabe con factor de transcripción, ¿vale? Son las proteínas que regulan la expresión génica. Y ahí tenéis en ese esquema, muy complejo en principio, pero son todos los factores de transcripción que ya se han descrito en fresa y que regulan diferentes procesos relacionados con la maduración. O bien la regulación de hormonas, la remodelación de la pared celular para el reblandecimiento del fruto, metabolismo de azúcares, los flavonoides, entre los cuales se encuentran las antocianinas, que son los que dan este color rojo que digo, y compuestos volátiles. ¿De acuerdo? Bien, pues con esta introducción pues, empiezo a presentar un poco las líneas que nosotros llevamos, ¿vale? Una de ellas es el estudio, como digo, desde el punto de vista molecular y ómico del proceso de maduración. Nosotros fundamentalmente nos centramos en la regulación transcripcional que ocurre durante este proceso. Y bueno, aquí tenéis, Carmen está aquí presente, y al resto de miembros del laboratorio que han participado fundamentalmente en estas líneas. Nosotros, en primer lugar, una de las cosas que hicimos fue un análisis transcriptómico, de manera que cogimos frutos de fresa en diferentes estadios de maduración, en este caso lo hicimos en Fragaria vesca, ¿veis?, la fresa silvestre, separando la parte carnosa, el receptáculo, de los aquenios, ¿vale? En esa foto se ven los aquenios incluidos, pero imaginaos que lo quitáis, ¿vale? Y luego hojas y raíces, y hemos hecho, como digo, un análisis transcriptómico en estas diferentes muestras. Además, en el caso del receptáculo hemos hecho análisis metabolómicos para caracterizar azúcares, compuestos de metabolitos secundarios tipo antocianina y muchos otros, compuestos volátiles, etcétera. Pero bueno, me voy a centrar ahora mismo en el análisis transcriptómico. ¿Qué se puede hacer cuando se hace un análisis transcriptómico? Ya sabéis, entiendo que sabéis la mayoría lo que es un RNA-seq, ¿no? Sí, ¿no? Venga. Pues uno de los análisis que se suele hacer es hacer una agrupación de los genes que están codificados en ese genoma por su patrón de expresión, ¿vale? Eso se conoce como Gene Weighted Correlation Network Analysis, WGCNA. Entonces, si nosotros agrupamos los genes por expresión, tenemos, si os fijáis, es un heatmap donde vemos, aquí tenéis los diferentes tejidos, ¿vale? El receptáculo verde, blanco, este estadio intermedio y el rojo, lo mismo en aquenio, y aquí hoja y raíz. Si os fijáis, aquí sería el número de genes que pertenecen a cada uno de esos grupos o clústeres, ¿vale? Pues bueno, si os fijáis aquí, por ejemplo, este de aquí, el 15, pues son genes que fundamentalmente se expresan aquí en el estadio de maduración, ¿vale? O estos de aquí, por ejemplo, que se expresan fundamentalmente en la raíz. Esto es algo que es una herramienta básica o una estrategia básica que se suele hacer porque nos permite identificar patrones de expresión y ahora irnos a cada uno de esos clústeres y ver qué genes están ahí, en qué procesos están implicados, ¿vale? Sabéis también lo que es un Gene Ontology, entiendo, o un análisis Mapman, ¿vale? Si nosotros hacemos análisis de Gene Ontology o de Mapman por cada uno de estos clústeres, pues vamos a ver qué procesos están enriquecidos en cada uno de esos grupos, ¿vale? Si os fijáis, si nosotros estamos interesados en maduración, pues ese es uno de los clústeres que a nosotros nos interesa, aquel en el cual tenemos un aumento en la expresión durante la maduración, ¿vale? Y aquí, si fijáis, esta es otra manera de representarlo. Cada línea azul sería un gen, y veis como todo pues, se expresa fundamentalmente aquí, hacen el pico en el estadio rojo del receptáculo. Vale, bueno, pues con esto, ¿qué hacemos? Pues hemos seleccionado dentro de ese grupo pues, una serie de factores de transcripción. Ahí tenéis una serie de ellos, que si os fijáis en el patrón, ¿veis? Todos aumentan su expresión durante la maduración, y los cuales hemos estudiado funcionalmente, ¿vale? ¿Cómo se hace ese análisis funcional? Bueno, pues tenemos tres estrategias, que esto entiendo que también seguro que, por lo menos los que estéis en cursos más avanzados, lo tenéis más claro seguro que yo. Línea de sobreexpresión, ¿vale? Con un promotor constitutivo, pues generamos líneas transgénicas donde vamos a sobreexpresar ese gen y vamos a analizar el fenotipo que tiene. Otro método es hacer líneas de silenciamiento, en este caso por RNA, ¿vale? RNA interferente. Os recuerdo que aquí en este caso se clona un fragmento del gen seguido de un intrón y la misma secuencia en la reversa complementaria, de manera que cuando se transcribe se forma ese loop, ¿no? esa horquilla, que es RNA de doble cadena, eso dispara el silenciamiento génico, ¿vale? Por toda la maquinaria Dicer, etcétera. Se generan esos pequeños RNA interferentes que pues, lo que hacen es inducen la degradación del RNA endógeno, de manera que tenemos silenciamiento. Y por otro lado también, por supuesto, la adición génica mediante CRISPR-Cas, ¿vale? Que nosotros también aplicamos a este cultivo.
Esto simplemente, para que sepáis cómo se hace una planta transgénica en fresa, se hace utilizando un stock que tenemos in vitro, ¿vale? De plantas que están en condiciones de esterilidad, se cortan discos de hoja, se incuban con una suspensión de Agrobacterium que tiene el vector con el que queremos transformar la planta, y luego en un medio determinado, por supuesto con antibióticos, pues se va a regenerar callo y a partir de ese callo se va a regenerar plántulas, que es lo que luego pasamos a un medio para que multiplique y eso es lo que finalmente pasamos a tierra, ¿vale? Eso es un proceso que lleva mínimo un año, ¿vale? O sea que lleva su tiempo. Bueno, y los que trabajáis en tomate, pues más o menos lo mismo, un poquito más lento en fresa que en tomate, pero sabéis de qué va. Vale, bueno, pues una vez que tenemos las líneas, ¿qué hacemos? Pues, ¿en qué nos interesa? Pues fenotiparla. A nosotros nos interesa el color del fruto, si está alterado, la firmeza, grado Brix, que es la cantidad de sólidos solubles que tiene, ¿vale? Una indicación de azúcares. Nos interesa ver cómo progresa la maduración a lo largo del tiempo, si está retrasada o está adelantada. Nos interesa ver cómo se afectan las hormonas, ¿vale? Si hemos visto las hormonas, sobre todo ABA, que está implicada en maduración, pues vemos si hay algún efecto o no. Y luego hacemos análisis ómicos, ¿vale? Hacemos análisis de transcriptoma, comparando los silvestres o los controles con las líneas de sobreexpresión o de silenciamiento o editadas, análisis de metaboloma y análisis de cistroma o interactoma. Y no sé si estos métodos os suenan, pero si no, brevemente os lo comentaré luego. ChIP-seq y DAP-seq. ¿Alguien sí? ¿Alguien no? ¿Sí? Vale. Ahora, de todas formas, brevemente os recordaré en qué consiste. Y otro de interactoma que nos permite identificar interacción entre proteínas, ¿vale? Y una de las metodologías más actuales, más en uso, es la que se conoce como turboide. Bueno, pues brevemente quería mostraros un ejemplo que tenemos con este factor de transcripción que nosotros seleccionamos. Fijaos, esto pertenece a una familia de factores de transcripción, se llama NAC, que es específica de plantas. Ahí tenéis toda la expresión durante la maduración de todos estos factores de transcripción tipo NAC que se inducen durante la maduración. Y fijaos que uno de ellos, este rojo oscuro, el NAC35, se expresa como muchísimo más que el resto, ¿vale? Ese fue el que nosotros seleccionamos y veréis que por el fenotipo que obtuvimos cuando la estudiamos, pues lo llamamos Ripening Inducing Factor o RIF, ¿vale? Pues entonces lo veréis con este nombre RIF. Fijaos, nosotros hacemos líneas de silenciamiento mediante RNAi, ahí tenéis el fenotipo de las fresas control, la de la silenciada, que veis que tiene ese color más clarito, y fijaos cuando la sobreexpresamos, en este caso, bueno, fusionado en un GFP, ¿vale? Da igual, un TAC, pero fijaos el color totalmente opuesto, mucho más oscuro. Cuando nosotros además fenotipamos estas plantas, tienen el fenotipo opuesto, ¿vale? En cuanto a maduración. Una de las cosas que miramos aquí, por ejemplo, es el desarrollo a lo largo de la maduración. Fijaos arriba, allí tenéis las plantas o los frutos control, cómo se maduran a lo largo del tiempo. Fijaos aquí a día 30 que ya están, bueno, ya tienen hongo incluso y están deshidratadas. Y fijaos estas líneas de silenciamiento como tardan más tiempo y se mantienen más tiempo, digamos, en buen estado en la planta, ¿vale? De manera que hemos retrasado claramente y significativamente la maduración cuando silenciamos este gen. En el caso de que lo sobreexpresemos, pues tenemos el fenotipo contrario. Aquí fijaos en el control, ¿vale? Pues en este caso tarda 14 días en ponerse rojo y aquí cuando lo sobreexpresamos a día 8 ya desarrollan el color y se maduran mucho más rápido. Esto lo hemos hecho, si os fijáis, esto es la especie cultivada, Fragaria nanasa, pero también en la diploide, ¿vale? En Fragaria vesca. En este caso, en vez de silenciamiento hicimos CRISPR, ¿vale? Línea editada. Aquí podéis ver, estas son las CRISPR y estas serían las de sobreexpresión, y aquí el control. Veis como las de sobreexpresión de nuevo son maduran mucho más rápidas que las control, y estas pues están básicamente bloqueadas directamente en cuanto a su maduración. Bien, ¿con esto qué podemos hacer para caracterizar cuál es el papel de este factor de transcripción? Pues podemos hacer un RNA-seq, de manera que vamos a comparar los cambios transcriptómicos que hay en nuestra línea transgénica de silenciamiento frente al control, ¿vale? Y luego estas líneas, para al menos los que ya sepan el chipset de qué va, puesto que tenemos un GFP, podemos utilizar anticuerpos anti ese GFP para hacer chipset e identificar los genes a los cuales se une directamente. Eso ahora lo explicaré. Justamente ahora. Es que como no ve que viene después, no. Esto no tiene el chivato, es una pena. Bueno, ChIP-seq. ChIP-seq es la técnica que nos permite identificar a qué regiones del genoma se une una proteína. ¿De acuerdo? Un factor de transcripción, obviamente sabemos que se une a los promotores y regula la expresión de esos genes, ¿no? Nosotros queremos identificar a qué promotores se une nuestra proteína, nuestro factor de transcripción de interés. Pues bien, lo que se hace es, tú con tu muestra la fijas, formaldehído, básicamente lo que permite es que la proteína quede fijada al DNA, extraes la cromatina y la fragmentas, ¿vale? Entonces, de manera que si os fijáis aquí, pues vamos a tener una serie de fragmentos libres de nuestra proteína y otras que incluyen nuestra proteína unida. A continuación utilizamos un anticuerpo frente a nuestra proteína de interés.
En nuestro caso, si os fijáis, teníamos nuestra proteína fusionada a GFP, de manera que podemos utilizar anticuerpos frente a GFP. Ahí vamos a inmunoprecipitar, de manera que vamos a recuperar nuestra proteína junto al DNA al cual está unido, ¿vale? Mientras que los demás lo vamos a perder. Con esa DNA, luego eliminamos la proteína, generamos una librería para secuenciarla por Illumina, por cualquier metodología de secuenciación masiva, de manera que esas lecturas luego se mapean en un genoma de referencia y veremos una serie de picos que nos indican que ahí hay lectura, es decir, esa zona se ha secuenciado y podremos ver en qué zona del genoma está, ¿vale? Ese sería el análisis posterior. Vale, bueno, pues fijaos, nosotros esto lo hicimos, como digo, para estas plantas, usando el anticuerpo frente a GFP, y aquí veis la distribución de los picos que observamos, ¿vale? Y si os fijáis, la mayoría, y aquí lo veis también, están en la zona de inicio de la transcripción, ¿vale? Lo cual es buena señal, se está uniendo efectivamente donde se inicia la transcripción. Esto sería el enriquecimiento de los motivos que son característicos de este tipo de familia, esta familia de factores de transcripción tipo NAC, y vemos que son los motivos conservados. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues bien, tenemos, por un lado, hemos hecho un análisis de RNA-seq donde identificamos los genes que están diferencialmente expresados entre el control y la línea silenciada, y además tenemos aquellos a los cuales se ha unido directamente. Pues nosotros esto lo podemos comparar, de manera que si este es el conjunto de genes que están diferencialmente expresados en nuestra línea de silenciamiento y estos son los genes a los cuales se une, pues en principio estos genes de aquí están regulados de manera indirecta por nuestro factor de transcripción y estos de aquí, estos 900 y pico, son los que están regulando de manera directa, ¿vale? Porque hemos encontrado tanto sitio de unión de nuestra proteína y a la vez están diferencialmente expresados. ¿Sí? Vale, bueno, pues entre esos que hemos encontrado, pues fijaos, muchos factores de transcripción que se sabe ya que tienen un papel en la maduración, lo encontramos que están diferencialmente expresados y que son además dianas directas de este factor de transcripción. Otra cosa importante en este tipo de análisis, tipo ChIP-seq o DAP-seq, que es lo mismo pero hacerlo in vitro, es validar al menos algunos de los genes que a nosotros nos interesa o asumimos que son realmente dianas directas de nuestro factor de transcripción. ¿Cómo se hace eso? Esta es otra técnica que quería introduciros por si no la conocéis, ¿vale? Es un ensayo de transactivación. ¿En qué consiste? Pues nosotros tenemos nuestro promotor candidato de nuestro gen que en teoría está regulando nuestro factor de transcripción y lo fusionamos a luciferasa, ¿vale? A un marcador que da luminiscencia. Nosotros transformamos hojas de nicotina bentamiana de manera que este promotor, pues en la hoja se expresará al nivel que se tenga que expresar, generará la proteína y, bueno, nosotros seremos capaces de detectar una señal en concreto. Si ahora, además de nuestro promotor con el gen, infiltramos también junto a nuestro factor de transcripción, si nuestro factor de transcripción regula positivamente este promotor, pues ahora vamos a producir mucha más luciferasa y vamos a tener un aumento en la señal, ¿vale? Así demostramos que efectivamente nuestro factor de transcripción está regulando activamente un promotor en concreto. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí seleccionamos una serie de promotores y vemos que hay un enriquecimiento, fijaos aquí, ¿vale? En torno a 5 con respecto al control negativo. Y entre ellos, si os fijáis, el promotor de RIF, que es el factor que estamos estudiando, estaba entre los genes que encontramos, de manera que vemos que RIF regula su propia expresión, ¿vale? En un mecanismo de feedback positivo. Además de esto, pues vimos muchos genes de pared celular, fijaos, todo en azul significa que están down-regulated, ¿no? Se expresan menos en la línea de silenciamiento. Quiere decir que este gen promueve la expresión de estos genes que lo que hacen es degradar la pared celular. Esto explica el por qué realmente las líneas de silenciamiento tienen una firmeza mucho mayor, mientras que las líneas de sobreexpresión son mucho más blandas, ¿vale? Este gen, como digo, activamente y directamente promueve la degradación de la pared celular. En el caso de los azúcares, pues vimos también, en este caso, pues una desregulación de muchos genes implicados en el contenido de azúcares que se veían reflejados en los grados Brix. Y, fijaos, ABA, que ya he dicho anteriormente que es la principal hormona que regula la maduración, pues vimos que la mayoría de los genes de síntesis de ABA estaban de nuevo regulados, ¿vale? Tenían menor expresión, o sea que promueve la expresión de estos factores, de estos genes de síntesis de ABA, ¿vale? De hecho, si nosotros, si os fijáis aquí, estas serían las líneas transgénicas, cuando pinchamos o infiltramos esta hormona, ahora recuperamos el fenotipo, ¿vale? Con respecto al control, donde aquí pinchamos por un MOC. Esto nos está indicando que ABA efectivamente o está o corriente abajo de nuestro factor de transcripción o actúa en paralelo, ¿sí? De manera que somos capaces de complementar ese fenotipo de retraso de maduración. Además, si nosotros aplicamos ABA, vemos que la expresión de nuestro factor de transcripción aumenta, ¿vale? O sea que ABA promueve la expresión de RIF. Esto es lo mismo, pero al revés. Si nosotros quitamos ABA, pues la expresión de RIF baja. De manera que ABA induce RIF, ¿vale? Puesto que hemos visto que RIF a la vez regulaba genes de síntesis de ABA, pues lo que tenemos es un ciclo, ¿vale? Un feedback positivo donde ABA y RIF están regulándose a sí mismos
Y os vuelvo a recordar que ABA es la principal hormona de regulación de maduración, de manera que tenemos un factor de transcripción que hemos visto que regula muchos procesos generales de maduración y además regula la hormona principal de este proceso. Esto es simplemente lo mismo para que veáis genes relacionados con antocianina, que estaban mucho diferencialmente expresados, algunos eran dianas directas y eso se refleja pues, en el color que finalmente nosotros vemos. Bien, pues una vez que ya sabemos que este factor de transcripción regula todos estos procesos, que si os fijáis es un regulador general que regula todos los procesos relacionados con maduración, otra de las cosas que nos interesa ver es con qué proteína interacciona para regular este proceso. Los factores de transcripción en general actúan no como un monómero, una proteína sola, sino que forman complejos, ¿no? O dímeros o tetrámeros. En el caso de los factores tipo NAC, de hecho, se sabe que forman dímeros. Pues no sé si conocéis esta técnica, Turbo ID, ¿os suena? ¿No? Vale. Bueno, esto es una metodología que se llama de proximity labeling, o labeling, ¿no? O sea, de etiquetado por proximidad. ¿En qué consiste? Fijaos, aquí tendríamos representado nuestra proteína of interest, ¿no? Nuestra proteína, básicamente en este caso nuestro factor de transcripción, al cual fusionamos un péptido, al que se le da el nombre de Turbo ID, que es una biotin ligasa, ¿vale? De manera que va a ser capaz de biotinilar otras proteínas, en este caso que estén en su entorno. Si os fijáis aquí, esto representa aquí otras proteínas que o bien están interaccionando directamente con nuestra proteína o otras que están en la cercanía, ¿vale? En este caso, en un radio de 10 nanómetros. Pues bien, si nosotros tenemos biotina en el medio, este péptido lo que va a hacer es biotinilar. Pues se puede biotinilar a sí mismo, pero va a biotinilar las proteínas que digo que están interaccionando. ¿Qué característica tiene la biotina? Eso imagino que sí os sonará la biotina o el uso biotenológico de la biotina, ¿no? Con la estreptavidina, ¿no? Que tiene afinidad por la estreptavidina, de manera que si tenemos una columna con estreptavidina, podemos recuperar aquellas proteínas que están modificadas. ¿Sí? ¿Os suena chino o no? Decidme algo, anda. ¿No? ¿Primera vez? ¿Sí? Pero biotina, estreptavidina no conocéis ese sistema, ¿no? Bueno, básicamente, pues es una molécula que tiene afinidad por estreptavidina, entonces te permite recuperar esa modificación, ¿vale? Pasándolo por una columna. Aquí tenéis un esquemita. ¿Nosotros qué hacemos? Infiltramos nuestro fruto con sobreexpresando nuestro factor de transcripción fusionado a este Turbo ID. Luego le infiltramos biotina, ¿vale? Luego procesamos nuestras muestras, extraemos los núcleos, ya sabéis, este factor de transcripción está localizado en núcleos, y ahí tendremos pues, nuestra proteína unida a biotina y biotina libre y proteína no biotinilada. Eso lo pasamos por una columna de manera que se va a perder toda la biotina libre y luego con unas bits, ¿vale? Estos son como unas bolitas muy pequeñas que tienen unida la molécula de estreptavidina. Tú incubas tu muestra en esa solución que tiene esas bits, de manera que todas las proteínas que están modificadas con biotina se quedan pegadas a las bits, ¿vale? Puesto que las bits pueden ser o magnéticas o no, pero da igual, simplemente si tú centrifugas, las bits se quedan abajo, quitas los de afuera, el sobrenadante, se pierde toda la biotina libre y todas las proteínas no biotiniladas y te quedas solo con las proteínas que están modificadas. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Vale, pues la manera de enriquecer al final en las proteínas que han sido modificadas, ¿vale? Entonces esa es la manera de hacerlo. Una vez que tenemos eso, pues las proteínas se llevan a un servicio de secuenciación, ¿vale? Por cromatografía líquida y espectrometría de masa, que nos va a digerir las proteínas, las va a secuenciar y ahora vamos a irnos al genoma, ¿no? Al proteoma, e identificar las proteínas que tenemos. Y así identificamos aquellas proteínas que han interaccionado con la nuestra. Vale, nosotros que identificamos entre todos estos péptidos y proteínas que encontramos, pues encontramos otros factores de transcripción de la misma familia, de hecho el propio RIF lo encontramos, ¿vale? Y otras como esta NAS34 y NAS21 que son factores de transcripción que también aumentan durante la maduración. Entonces son candidatos a que formen complejo con nuestra proteína, ¿vale? Aquí simplemente lo que vemos es si nosotros expresamos esta proteína fusionada a un GFP, a un RFP en nicotiana y vemos la localización subcelular, vemos que nuestras proteínas están en núcleo, ¿vale? Aquí con verde, y estas proteínas candidatas, ¿vale? RIF también, obviamente, y estas dos NACs pues, también están localizadas en núcleo, o sea, colocalizan, están donde tienen que estar para poder interaccionar, eso es lo primero. Luego, haciendo dos metodologías diferentes, que no sé si os sonará, CO-IP, o con inmunoprecipitación, para ver interacción entre proteínas, o Fred-Flynn, que es otra manera de ver interacción entre proteínas, ¿no? ¿Tampoco? Vale. CO-IP sí, ¿vale? En este caso tú infiltras las dos proteínas y ahora recuperas con un anticuerpo con una de ellas y luego revelas con el otro anticuerpo frente al otro tag. Y eso es lo que ves aquí, ¿no? Aquí veis, aquí cuando recuperamos con GFP, recuperamos nuestra proteína entera, ¿vale? Y ahora cuando revelamos con RFP, que es el interactor, pues vemos que está ahí también presente, de manera que forma parte de ese complejo.
Fred-Flynn se basa en la vida media de la intensidad de la fluorescencia cuando tú emites, en este caso GFP, tú emites con el láser y eso tiene una vida media, básicamente, la señal de fluorescencia. Y esa vida media depende de si hay otro fluoróforo en la cercanía o no. Eso hace que la vida media decaiga, ¿vale? Básicamente, no voy a entrar en mucho detalle. Entonces, si hay una proteína con el fluoróforo cerca, es decir, que está interaccionando, pues lo que ocurre es lo que veis aquí, ¿vale? Que baja la intensidad, ¿vale? Baja la vida media y eso nos está indicando que efectivamente está interaccionando, ¿vale? Son maneras de validar un análisis que se ha hecho previamente con este TurboID, pues, ¿vale? En general también os digo, este tipo de metodología, ChIP-seq, TurboID, todas estas metodologías ómicas siempre tienen mucho ruido, ¿vale? Entonces hay que asegurarse de validar aquellos genes o aquellas proteínas que a nosotros nos interesan. Y estas son las técnicas que se suelen usar. Bueno, pues con esto, fijaos, ya os presenté anteriormente el ensayo este de transactivación, donde confirmábamos que el factor de transcripción regulaba ese promotor, pues lo hicimos también con estos dos que encontramos que eran interactores, NAS34 y NAS21. Fijaos, aquí seleccionamos una serie de promotores, vemos que nuestra proteína RIF, efectivamente, induce la expresión de estos genes, pero también lo hace la otra, ¿vale? Se está uniendo también a esos promotores, eso es buena señal. En el caso del NAS21, pues también, en este caso, fijaos, aquí incluso la transactivación es mayor, ¿vale? Parece que está activando más incluso la transactivación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es por separado, pero si realmente interaccionan, ¿eso tiene algún efecto de esa interacción? Pues si lo infiltramos juntos, fijaos, ahora en este caso, el heterodímero de RIF con el otro factor de transcripción tiene una mayor actividad transcripcional. ¿Veis cómo aumenta la expresión, ¿vale? En los diferentes promotores. En el caso de NAS21 no se ve ese aumento porque ya NAS21 por sí solo pues tiene esa mayor actividad, aunque aquí, por ejemplo, sí que se ve un poquito mayor, ¿vale? Entonces, este experimento nos indica que RIF no solo actúa solo, sino que actúa con otros factores de transcripción tipo NAC, como NAS34 y NAS21, y que esa interacción, ese heterodímero, promueve o favorece realmente la expresión de los genes que son dianas de este factor de transcripción, ¿vale? Entonces, así hemos identificado no solo el papel de este factor de transcripción, sino que hemos identificado otros candidatos importantes para la regulación de maduración, como son estos dos, y sabemos un poquito más de lo que ocurre realmente durante la maduración, o podemos creer que quizás esa sinergia exista y sea una manera de promover realmente el proceso de maduración. Bueno, pues con eso, este sería un modelito donde tenemos nuestro factor de transcripción RIF, que hemos visto que interacciona consigo mismo o con estos dos factores de transcripción tipo NAC. Sabemos que RIF se regula a sí mismo, además regula factores de transcripción de maduración, ¿vale? Que a su vez regulan pues, genes relacionados con maduración, ¿vale? Ya sea de metabolismo secundario, de degradación de pared celular, de aroma, del metabolismo de azúcares, pero esto también lo hace de manera directa, como hemos visto con nuestros datos de ChIP-seq. Y además hemos visto que regula ABA, que está corriente arriba de todos estos genes. De manera que vemos que este factor de transcripción es un factor de transcripción realmente que está muy arriba en el proceso en el control de la regulación de maduración. Esto es algo que quiero destacar porque hay de toda la lista o esquema que os mostré de factores de transcripción descritos hasta ahora, no hay muchos que se sepan que tengan un papel tan general. Se saben que hay factores que son muy específicos para el color, algunos que tienen un papel muy claro en pared celular, etcétera, pero este, sin embargo, tiene un papel, como digo, pues mucho más amplio, con lo cual tiene una relevancia mayor. Muy bien, bueno, pues una vez dicho esto, también quería comentar otra técnica que a lo mejor os pueda interesar, que es un transcriptoma, pero en este caso específico de tejido. Si os fijáis, el transcriptoma que hicimos anteriormente lo hicimos en el fruto completo, ¿vale? En los diferentes estadios de maduración. En este caso hemos usado una técnica que se conoce como microdisección láser, donde ahora vamos a definir tejidos específicos del fruto para hacer ese análisis, ¿vale? Esto fue también trabajo de Carmen. Aquí tenéis los diferentes tejidos que nos seleccionamos. Fijaos, aquí tenemos la epidermis, que sería la parte externa del fruto, el córtex, que sería esta zona de aquí, los haces vasculares, ¿vale? Aquí se ven claramente en blanco, y la médula, ¿vale? La zona esta central del fruto. Nosotros lo hicimos realmente en el diploide, ¿vale? Pero bueno, os pongo esto para que veáis un poco los diferentes tejidos, porque aquí en blanco pues no se distingue, ¿vale? Pero que sepáis que lo hicimos aquí. Estos son los 4 tejidos que seleccionamos. Este es el aparato, ¿vale? Es el microscopio donde nosotros básicamente hacemos secciones del fruto y, ahora lo veréis aquí, lo que hacemos es marcamos la zona que queremos. Fijaos, aquí tenéis un corte del fruto, aquí se ven los haces vasculares, ¿vale? Este es un corte transversal. Esta sería la zona de la médula. Nosotros pintamos aquí esta zona, que es la que nosotros queremos, en este caso, diseccionar, y el láser, ahora lo vais a ver, ahí está, ¿vale? Corta justo donde nosotros hemos marcado, de manera que ese tejido lo recuperamos en un tubo, ¿vale? Eso para cada uno de los tejidos que nosotros queramos hacer. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En los 2 estadios que hicimos, en verde y en rojo, pues lo mismo, médula, los haces vasculares aquí cortados, el córtex y la epidermis,
¿Sí? Vale. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que he dicho anteriormente. Ahora analizamos ese análisis transcriptómico, los datos transcriptómicos, y fijaos, aquí tendríamos en verde pues la médula, haces vasculares, el córtex y la epidermis, y lo mismo pero en rojo. Pues fijaos, aquí tenemos una serie de grupos de genes que se expresan pues, de manera específica en cada uno de esos tejidos. Esto es algo que nunca podríamos haber conseguido con el otro análisis transcriptómico, porque se diluye básicamente en todo el fruto, ¿vale? Aquí sí que podemos ver que hay genes que tienen un patrón específico de tejido. ¿Cuáles son los que a nosotros nos están interesando en la actualidad? Pues genes que se expresan en la parte externa. Motivo, primero, en la parte externa, es la parte que está en contacto con el exterior. Puede tener relevancia con respecto a estrés hídrico, estrés biótico con interacción con patógenos, y luego si os fijáis también la única parte del fruto que acumula antocianina en el caso del diploide, con lo cual nos puede dar idea también de identificar genes que sean importantes para la síntesis de estos compuestos, ¿vale? Bueno, estos son uno de los factores que en su momento seleccionamos. Este es el trabajo de Carlos y Flor. Fijaos, estos son unos factores de transcripción tipo MIP y VHLH. Si os fijáis, la expresión es muy específica de la epidermis en el estadio rojo, ¿vale? Y bueno, esto es una red básicamente donde identificamos genes que son regulados por esos factores de transcripción. Aquí nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en este factor de transcripción, el MIP29. Hemos generado líneas transgénicas también de sobreexpresión, y en este caso CRISPR. Aquí tenéis un poco los fenotipos. Las líneas CRISPR son líneas knockout, es decir, ¿vale? Tenemos una proteína que es incompleta, ¿vale? Produce aquí un cambio, estos cambios de nucleótido que hace que la proteína, fijaos, frente a la 260 la control tenemos proteínas truncadas, y la de sobreexpresión pues tenemos mayor nivel de expresión, que es lo que veis aquí, ¿vale? El mayor nivel de expresión de este factor de transcripción en estas líneas transgénicas. Aquí lo mismo, transcriptoma, en este caso DAPSEC, que parecía el chipset que os mostré antes, y nos salieron muchos genes relacionados con cera, ¿vale? No es algo inesperado teniendo en cuenta que está en la zona externa del fruto, ¿vale? Y si fijáis aquí, si miramos esto, básicamente la ruta de síntesis de cera, aquí la de la cutina, genes que nosotros encontramos clave, además que lo regula directamente, y vemos que como tanto en la hoja de las líneas transgénicas de sobreexpresión como en los frutos, tenemos una sobreexpresión de todos estos genes, ¿vale? O sea, nuestro factor de transcripción está induciendo la expresión de genes de cera. ¿En qué se traduce eso? Pues si nosotros miramos aquí, por ejemplo, la hoja en un microscopio confocal de barrido, no, confocal de barrido, microscopio electrónico de barrido, veis aquí en la parte abaxial, ¿vale? En la parte de abajo, veis aquí estos cera, estos son como cristales de cera, y esto está alterado, aquí a lo mejor no se distingue muy bien, pero está alterado en la línea de sobreexpresión y la línea de silenciamiento, ¿vale? De hecho, si nosotros medimos cera, vemos que sobre todo la de sobreexpresión tiene un acúmulo significativo de ceras, que luego bueno, se reflejan en el contenido de alcano, aldehído, triterpeno, da igual, ¿vale? Entonces hemos conseguido, sobreexpresando un factor de transcripción, aumentar el contenido de cera de esas líneas transgénicas, lo cual eso también puede ser interesante teniendo en cuenta el papel que tiene la cera para la resistencia de la planta, ¿vale? Frente al ataque patógeno y frente a la respuesta a estrés de sequía. Muy bien, bueno, pues como esto hemos hecho muchas más cosas, que ya se me está alargando incluso, ¿no? O queda un poco más. Ya la última, os voy a hablar un poquito de la otra línea de investigación, pero simplemente que sepáis que estos son dos ejemplos de muchos de los genes que nosotros hemos identificado, ¿no? Al final, en estos datos ómicos salen tantos genes que al final tienen mucho de lo que tirar y, bueno, por suerte, pues hemos tenido muchos otros candidatos con los que trabajar. Lo que decía anteriormente, tenemos también una línea un poquito más aplicada, ¿vale? Aparte de la que os he enseñado hasta ahora, cuyo objetivo básicamente es identificar genes que están implicados en la síntesis de compuestos volátiles. Ya he dicho anteriormente que son fundamentales para el aroma de fresa. Y también tiene un papel, obviamente, ecológico. Ya sabéis, el metabolismo secundario en plantas es fundamental para enfrentarse a las condiciones ambientales, a los patógenos, etcétera, ¿de acuerdo? A los herbívoros, de manera que tiene un papel, como digo, ecológico fundamental. Bueno, aquí tenéis la gente responsable de esta parte del trabajo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Fijaos, nosotros tenemos una colección de Fragaria vesca procedente de diferentes partes de Europa. Ahí tenéis marcado el origen de toda esta colección, ¿vale? Desde aquí del sur de España hasta aquí, básicamente la parte más norte de Europa. Y con esta colección lo que hemos hecho ha sido secuenciarla entera, ¿vale? Todos los individuos de esa colección, de manera que conocemos los polimorfismos que diferencian a todas estas accesiones, ¿vale? Tenemos en total casi 4 millones de polimorfismos en el genoma que diferencian esta colección. Además, con eso, en esta colección hemos caracterizado el volatiloma, ¿vale? Hemos cogido los frutos en estadio maduro y hemos analizado
alrededor de 100 volátiles en cada una de esas accesiones. ¿Qué es lo que se puede hacer con esa información? Si tenemos polimorfismo y tenemos un fenotipo, que en este caso es el contenido de volátiles. Venga, ¿alguien? ¿No? ¿Os suena GWAS? Bueno, vale. Fijaos, esto es un ejemplo de GWAS, para el que no lo sepa, esto viene sobre todo más en humanos, ¿vale? Donde ahí no puede hacer cruce como en planta para hacer QTL. Si nosotros tenemos una población con una enfermedad, por ejemplo, y una que no tiene la enfermedad, y aquí se representa en rojo aquellos que tienen un polimorfismo, ¿vale? Que está asociado básicamente a esa enfermedad. Aquí la proporción es mayor, de manera que al final nosotros lo que hacemos es, para cada polimorfismo del genoma, ver cuál es la probabilidad de que ese fenotipo esté asociado a ese polimorfismo. De manera que si está estadísticamente asociado, nos está indicando de que efectivamente está cercano al gen causal de la enfermedad, ¿vale? Aquí lo que se representa básicamente son todos los polimorfismos en todos los cromosomas y aquellos que pasen, esto es el menor logaritmo de 10, básicamente cuanto más alto, más significativo sería. Pues aquí nos está indicando que hay aquí un polimorfismo que efectivamente está asociado pues, a los casos, en este caso, afectados, ¿vale? Para una enfermedad en concreto. Pero esto para humanos, pero en el caso de plantas esto se puede usar para cualquier fenotipo que a nosotros nos interese, ¿vale? Tamaño de fruto, cantidad de azúcar, resistencia a lo que fuese, y a nosotros, en nuestro caso, nos interesa pues, el contenido de volátiles, ¿sí? Eso es lo que tenéis representado aquí. Esto es lo mismo, el mismo tipo de representación, pero bueno, circular, ¿vale? Con los cromosomas, en dos cosechas diferentes, y aquí si os fijáis, estos son genes que hemos identificado con picos, ¿vale? Aquí lo que están en color son básicamente polimorfismos significativos, genes que sabemos que están implicados en la síntesis de una serie de compuestos que ya se han descrito, ¿vale? Aquí os quiero poner ejemplo de uno de ellos. Ahí está, vale. Fijaos, aquí tenéis, este se llama Manhattan Plot, donde tenemos todos los polimorfismos, y aquí vemos para este compuesto en concreto metilbenzoato. Metilbenzoato es clave para el aroma de la fresa, ¿vale? Es uno de los compuestos que se sabe que es característico en fresa. Aquí, si os fijáis, aquí salen una serie de polimorfismos que están asociados a la variabilidad que existe en el contenido de este compuesto en la población. Si nos fijamos en este en concreto, que es el más significativo, perdón, el amarillo este de aquí, este cae justo, ¿vale? Es un polimorfismo en este gen, JMT2, que es una metiltransferasa, que lo que hace es producir un cambio de una serina por un codón stop, ¿vale? De manera que en la población hay básicamente parte de la población que tiene esa proteína truncada, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Una metiltransferasa, metilbenzoato. Bueno, pues pinta como posible candidato a que sea responsable de la síntesis de ese compuesto, ¿vale? De hecho, si os fijáis aquí, esto sería el contenido de metilbenzoato en la población que tiene un alelo, que sería el alelo mutado, ¿vale? Que tiene el codón stop, el alelo que tiene la proteína completa, tiene mayor contenido, y el heterocigoto, ¿vale? El contenido de ese compuesto está realmente correlacionado con el alelo que nosotros hemos identificado. Si miramos la expresión de este gen, este JMT2, vemos que se induce durante la maduración, ¿veis? Aquí se expresa fundamentalmente en el último estadio de maduración, y el compuesto efectivamente también se acumula durante la maduración, de manera que hay una correlación buena entre expresión y contenido de este compuesto. Pero esto no indica que sea el gen responsable, ¿vale? Eso hay que validarlo. Entonces, ¿cómo se valida? Pues de nuevo, pruebas funcionales. Una manera que tenemos nosotros, hacerlo transitorio en nicotiana, porque hacer líneas transgénicas, yo he dicho anteriormente, tarda un año, ¿vale? Nosotros podemos expresar una construcción para sobreexpresar este gen en la hoja de nicotiana y medir si se produce o no se produce ese compuesto volátil, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho aquí. Nosotros hemos expresado, bueno, aquí el control negativo, el vector vacío, o nuestra proteína completa, o nuestra proteína, la versión truncada, ¿vale? El alelo truncado. Y vemos que aquellas que producen o expresan el gen completo, pues sí que producen metilbenzoato, ¿vale? Ahí hemos validado. Estamos expresando nuestro gen y estamos acumulando nuestro compuesto volátil. Y además, el truncado no, ¿vale? Lo cual nos está indicando que efectivamente esa mutación impide la síntesis de este compuesto. Esto se puede hacer en nicotiana, pero también se puede hacer en fresa. Nosotros pinchamos fresa con esta construcción y vemos aquí cómo, con respecto al control, aumenta los niveles de este compuesto. De manera que hemos validado que ese es el gen responsable. Vale. Ya he dicho que es importante para el sabor, pero también se ha visto descrito que tiene un papel de defensa importante. Introduje brevemente Drosophila Suzuki, que era la que introducía estos los huevos en fresa. Pues queríamos ver si este compuesto de alguna manera también sirve para la defensa frente a estas moscas. ¿Cómo se puede hacer esto? Fijaos, esto se llama ensayo de olfactometría. En una
jarra cerrada herméticamente tenemos un puré de fresa, al cual uno de ellos es el control y el otro pues tiene una cantidad de metilbenzoato equivalente a la de la fresa que tienen alto nivel de este compuesto. Y aquí, en la entrada de este tubito en forma de Y, fijaos, está conectada, ¿vale? Cada parte de la Y está conectada a cada uno de los tubos y aquí lo que hacemos es soltar el bicho. Entonces la mosca básicamente lo que hace es irse hacia el control o irse hasta esta, dependiendo de si está atraída o repelida por el compuesto volátil. Estos son los resultados que nosotros tuvimos, ¿vale? Si os fijáis, la mayor parte de las moscas se fueron hacia el control, ¿vale? Es decir, huían de alguna manera, ¿vale? O no les gustaba la fresa que tenía altos niveles de este metilbenzoato. De manera que, si os fijáis, tenemos una fresa que, además de tener un alto contenido en volátil, que se sabe que es bueno para el sabor, además le otorga una defensa, al menos frente a Drosophila Suzuki, ¿vale? Esto simplemente para que veáis que en diferentes variedades cultivadas hay algunas que tienen altos niveles y otras que tienen bajos niveles, de manera que esto sirve para los programas de mejora, tratar de identificar marcadores moleculares que permitan diferenciar aquellas variedades que tienen alto y bajo contenido de este compuesto y que se puedan usar, como digo, un programa de mejora para tener un mayor contenido en este compuesto que de interés biotecnológico, ¿vale? Pues listo, bueno, esto me lo voy a pasar, pero es un ejemplo simplemente para que veáis que otro compuesto que hemos encontrado que da defensa permite una mayor defensa frente a Botrytis, que es un hongo, ¿vale? Aquí, si tenemos menor contenido de ese compuesto, tenemos plantas que son más susceptibles, al hongo, mientras que aquellas que tienen alto contenido son más resistentes, ¿vale? Y ya por último, simplemente como curiosidad, mostraros el último compuesto, que es uno de los que hemos estado trabajando, que son estos compuestos metilcetonas. Estos compuestos son, fijaos, las estructuras pueden ser de 7, 9, 11 carbonos, ¿vale? Dependiendo del compuesto, y son abundantes en el queso, ¿vale? Sobre todo en el queso Roquefort. Entonces, bueno, ahí podéis imaginar que no es un compuesto que tú puedas asociar a priori con un aroma fresa muy agradable, ¿vale? También se ha visto que tiene un papel de defensa importante. De hecho, se describió fundamentalmente en tomate silvestre, en los tricomas, que tienen alto contenido de estos compuestos y, como os digo, les sirve de defensa. Pues aquí lo mismo, identificamos el gen, bla, bla, bla. Y el ensayo de olfatometría, fijaos, TRIPS, no sé si os suena, ¿vale? Que es bastante problemático en cultivo. En este caso, fijaos, tenía también un efecto repelente, ¿vale? Frente a estos dos compuestos, nonanona y estanona. Y cuando lo hicimos con esta avispa, Mucidifurax raptorellus, básicamente es un enemigo natural que se come el trip. En este caso teníamos el efecto contrario, ¿vale? En el caso de la nonanona es atraída por este compuesto, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos un compuesto que, por un lado, es beneficioso porque repele el pest, ¿no? La plaga, digamos, y a la vez está atrayendo al enemigo natural, con lo cual, de nuevo, pues es interesante tener plantas que tengan un contenido enriquecido quizás en una nona. Por supuesto, eso requiere luego hacer análisis y eso realmente tiene un efecto real, ¿no? Pero bueno, es un paso a dar. Y por último, por eso ya he dicho, son compuestos que estaban en el queso. Entonces, una de las cosas que hicimos fue un panel de cata para ver cómo afectaba realmente al sabor estos compuestos, ¿vale? Entonces, bueno, eso, fijaos, ahí lo que se hace un puré, se ponen diferentes concentraciones del compuesto y se le hace a los catadores pues probarlo y describirlo. Entonces, bueno, aquí tenéis ejemplos, ¿no? Lejía, cera plastidecor, barniz, ¿vale? Entonces, veis que no es un compuesto que le dé algo muy positivo a la fresa, ¿vale? De hecho, si os fijáis, cuando nosotros medimos estos contenidos en las variedades comerciales, todas tienen contenidos muy bajos de estos compuestos, a diferencia de las silvestres, ¿vale? Que tienen contenido alto. Pero si fijáis, aquí hay una Toyonoka, que es japonesa, que tiene un contenido bastante alto. Entonces, bueno, pues a lo mejor a los japoneses les gusta la fresa con sabor a queso. Pero en cualquier caso, también es muy importante que sepáis que el sabor de la fresa no la da un compuesto, ¿vale? Es una matriz, ¿vale? Donde intervienen muchísimos compuestos, muchísimos azúcares, ácidos orgánicos y muchísimos compuestos volátiles. Si realmente eso contribuye de manera positiva, pero no afecta tanto al global del sabor, pues es algo interesante también para tener en cuenta en la mejora. Muy bien, pues ya sí que terminamos aquí. Aquí simplemente dar las gracias a la gente del grupo, que son realmente los que han hecho todo el trabajo, ¿vale? Carmen, que básicamente es miembro fundamental del grupo y mano derecha y investigadora principal. La gente que estuvo también en el grupo y, bueno, por supuesto a todos los colaboradores y a la financiación y a vosotros, por supuesto, por vuestra asistencia. Muchas gracias.
Sí, sí. No, no. Hacer una pregunta respecto con el gen que regula la maduración en fresas. Si se ha hecho alguna prueba, por ejemplo, Sí. con el que madura de manera normal con el silenciado. ¿Ha tenido algún híbrido que siga teniendo también una maduración? Perdón, repíteme la pregunta. Ahora sí. No, ahí. Bueno, era para preguntar con respecto al gen que regula con la maduración de las fresas, respecto a la una versión wild type que madura normal, si se ha evaluado cómo sería un híbrido entre el wild type y el que tiene, por ejemplo, un knockout. Vale. ¿Se podría ver si tiene como el fenotipo que alarga la vida post cosecha? Eso no se ha hecho, pero uno de los problemas que hay en fresa, a diferencia de tomate y muchos otros cultivos, es que no se hacen cruces. Solo se hacen cruces para hacer, bueno, en mejoras se hacen cruces, pero tú realmente, si quieres mantener, digamos, el mismo fondo genético, lo tienes que hacer por estolones, no sé si, o runners, no sé. Básicamente la fresa se mantiene de manera vegetativa, ¿vale? Forma esos tallitos con un meristemo y genera una nueva planta. Esa es la única manera de mantener, digamos, el background genético de cada una de las cesiones. Entonces, normalmente no se hacen cruces. Se podría hacer, por supuesto, ¿vale? Para ver qué pasa en ese caso si tiene un fenotipo diferente, pero no se suele hacer por lo mismo, porque perdería, o sea, la F1 puede ser totalmente diferente, ¿vale? Porque, y además, al ser octoploide y altamente heterocigoto, como es la fresa, al final tiene mucha variación también dentro de la F1, ¿vale? De todas formas, nosotros no tenemos línea editada, digamos, octoploide, esa la tenemos en la diploide, ¿vale? O sea, que en este caso las octoploides son de silenciamiento. Ese es uno de los problemas, de hecho, precisamente de la fresa cultivada con respecto a CRISPR. A diferencia de tomate, tú haces un tomate CRISPR, muta el gen que quiere, pero luego en la siguiente generación se agrega fuera, ¿no?, el transgen, ¿no? Y tienes una planta editada, pero no transgénica. En fresa, en principio, tú eso no lo puedes hacer porque no te puedes liberar de ese tDNA, porque no hay reproducción sexual. La única manera, bueno, hay manera, eso no sé si lo habéis dado o no, hay manera de hacer, ¿os suena si hacer transgénica sin transformación, sin inserción de tDNA? ¿Perdón? No. Bueno, la ribonucleoproteína, no sé si os suena, ¿vale? El complejo básicamente del CRISPR, la proteína junto a la guía. Tú eso lo puedes transfectar y transformar la célula, pero eso no se va a insertar dentro del genoma. Pero claro, para eso se lo hace en protoplasto. Entonces tienes que optimizar la producción de protoplastos, transformar los protoplastos, regenerar a partir de un protoplasto una planta completa. Eso es muy complicado. Hay empresas que ya soy consciente de un par de ellas que lo tienen optimizado y lo hacen. O sea que eso llegará en algún momento dado, pero no es algo que de manera rutinaria se pueda hacer en un laboratorio, ni mucho menos. Vale, muchas gracias. Nada. Yo tengo una pregunta respecto al problema de las plagas, y es que, pues, si la Unión Europea, su legislación lo permitiese, ¿se ha contemplado la posibilidad de, por ejemplo, si tenemos algún bicho que afecte mucho a nuestros cultivos, poder introgresar algún carácter, algún compuesto volátil de, pues, otro insecto enemigo natural de la plaga para que lo repela si no encontramos ninguna variedad natural que repela naturalmente a la plaga? A ver, un poco, esa es un poco la idea de esto realmente. Sí, o sea, por eso lo he visto, pero claro, yo he pensado más ya pues, en técnicas de si la Unión Europea pronto nos dejase, pues con transgénesis que tendríamos, vamos, un catálogo mucho más amplio. Claro, pero el problema de siempre es cómo metes tú un carácter de este tipo por edición génica. Normalmente al final requiere de expresar un gen, ¿no? Suele ser, ¿no? O regular promotores para favorecer en un momento dado la expresión de un gen que te dé al final la cantidad de ese compuesto. Pero la manera fácil en general siempre, si tú quieres producir algo, es sobreexpresar o hacer que ese gen se exprese. Eso con CRISPR en general es complicado. Entonces, eso para mí es la principal limitación que existe realmente cuando se quieren introducir caracteres de este tipo. Te tienes que ir a variedades naturales, o sea, ¿sabes?, a la variabilidad natural que hay dentro de las colecciones, por eso las colecciones son tan importantes, ¿no? Irte a aquellas accesiones, a aquellas variedades que tiene alto, buscar un marcador asociado y tratar de introgresar eso en una variedad que sea productiva o alguna que te interese, ¿vale?
Eso es un poco el paso siguiente, digamos, que sí que se puede hacer, y eso no requiere transgenia ni, al final, es mejora clásica asistida por marcadores, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, es que depende del carácter. Carácter de volátiles, pues al final suelen ser eso. Muchas veces son o polimorfismos que, como muchos de ellos, ¿no? Son o polimorfismos que te hacen un knockout en la proteína y esa proteína pues funciona o no funciona y tienes o no tienes volátil, o bien son en promotores que hace que se exprese más o menos, ¿no? Que son más cuantitativos. Entonces, para ese caso, a lo mejor sí, modificando parte reguladora del promotor, sí puedes conseguir que tenga una mayor expresión en un momento dado. ¿Te estoy respondiendo a lo que me has preguntado? A lo mejor no. Bueno, yo era más por si... Eso O iba sí. por otro lado, perdón. Bueno, más o menos, porque yo era si sabía, llegaba a plantear esa opción, la que yo decía, o simplemente pues es mucho más fácil tirar por lo que ya se tiene, que todavía hay mucho catálogo. Pero si esa planta te refiere desde el punto de vista... Sí, de no tenemos muchas opciones o tenemos alguna especie de alguna planta que en todo lo que probamos no funciona, pues a interesar un carácter externo. Pero ya no de otra planta, sino de pues eso, de alguna especie enemiga de la plaga. Ah, de una especie enemiga de la plaga. Vale, vale, vale. No, pues no lo sé, la verdad. No. Vale, es verdad, sí, había preguntado por eso. Pues no lo sé, no soy consciente de esa estrategia, la verdad. No, no te sé decir. Lo siento. Pues por mi parte ya está. No, o sea. muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Puede repetir, por favor, las moléculas o compuestos volátiles que eran la que repelían la plaga? Perdón. La que repelían las plagas en fresa. Que tú lo has dicho muy rápido y no me he fijado vale. en qué moléculas eran. Vale. A ver, mira, este es uno de ellos. Metilbenzoato es uno de los que hemos encontrado que... Ah, vale. Este no te lo puedo decir porque no, este está codificado. Este no te lo puedo decir cuál es. Pero la metilcetona, son otros de los compuestos que hemos visto, ¿vale? Son estanona, nonanona, un decanona. Sí, ya está, ya no te... No, son esas. Sí. Entonces era uno la que tú olvidaste porque no se puede decir. Sí, la otra... Secreto. Lo siento, esa no. Secreto. Esa es secreta. Claro. No, bueno, no sé dónde llegará, a lo mejor no llega a ningún lado, pero bueno, hasta que no lo sepamos... Por si acaso. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿No? ¿Vosotros tampoco? Es muy fácil mi pregunta. Todo eso está muy bien para el receptáculo, que no es el fruto. Desde el punto de vista de la biología básica, ¿habéis tratado de indagar si alguno de estos factores de transcripción tiene funciones similares en el aquenio, que es el fruto, o son dos compartimentos totalmente distintos, el receptáculo y el fruto? Son totalmente distintos, pero están súper conectados y dependen mutuamente, ¿vale? De hecho, la maduración es clave la señalización que viene previamente del aquenio para el desarrollo y luego que para auxina y gibberelina para que ABA ya empiece, ¿vale? Entonces la conexión es fundamental. Tú, de hecho, si tú quitas los aquenios, el fruto no madura, ¿vale? Al principio, bueno, se queda no se desarrolla, ¿no? Digamos. Pero no hemos centrado realmente en estudiar en detalle lo que ocurre en aquenios, pero sí tenemos datos, digamos, del transcriptoma y vemos que muchos de estos factores, por ejemplo, este RIF, también aumenta su expresión en aquenios. Y de hecho, tenemos una línea transgénica donde en vez de silenciarlo con 35S, que se silencia, digamos, en toda la planta, lo hemos silenciado con un promotor que es específico del receptáculo. Entonces ahí sí que hemos visto cómo afecta exclusivamente a la maduración del receptáculo, pero el aquenio no es oscuro, ¿vale? Entonces en ese caso el aquenio parece que sigue madurando, pero el receptáculo se queda parado, ¿vale? O sea que hemos sido capaces de separar, digamos, el proceso de una y de otra. Y lo bueno en ese caso, en esa línea, que también creíamos que pudieran haber sido un poco más prometedora biotecnológicamente, es que retrasa la maduración, pero las características de calidad prácticamente no había muchas, ¿vale? De azúcares, de ácido orgánico, entonces con respecto al sabor entiendo que no debería ser algo que estuviera muy afectado, que es el problema, que si tú realmente bloqueas la maduración. Sin embargo, sí que se veía que tenía un retraso claro en la maduración, lo cual puede ser más interesante desde el punto de vista logístico, ¿no? Y de manejo, digamos, de la planta y de resistencia. Pero bueno, eso es lo que te puedo contestar, ya te digo, pero nos focalizamos sobre todo más en receptáculos, pero que hay una conexión, seguro.
Yo quería preguntarte del germoplasma que tenéis una gran cantidad de especies europeas guardadas, ¿cómo las conserváis? ¿In vitro? No, bueno, no, a ver, en el IHSM hay colección de aguacate, de mango, de chirimoya, como el banco de germoplasma, eso obviamente son árboles y hay no sé si 2 copias, si no me equivoco, por cada sesión, digamos, pero en el campo. Luego, en el tema de fresa, por ejemplo, de tomate también tiene colección, si no me equivoco. De fresa, en nuestro caso, hay 2 colecciones. La que tenemos nosotros de Vesca, pero la tenemos junto a IFAPA, ¿vale? De allí que es el Centro de Investigación de la Junta de Andalucía de allí de Málaga. Tenemos tanto de Vesca como de ananasa. Eso están en maceta allí en invernadero. En planta. Sí, que el problema es lo de siempre, que bueno, se van perdiendo algunas desafortunadamente, pero es que mantenerlo in vitro es un trabajo también que no tenemos los recursos para tener a alguien encargado de eso. Continuamente, ¿no? Eso es, sí, por desgracia. Entonces, bueno, tenemos la colección esa que le estamos sacando el partido que podemos, pero estamos perdiendo bastante. Entonces, y el problema es lo que decía, tenemos semillas, pero esas semillas ya no nos valen, porque como no son líneas puras, digamos, ya en la siguiente generación no nos valdría para hacer giguas ni nada, ¿vale? Entonces es una pena. Estamos haciendo lo que podemos, la verdad. Vale, ¿no hay ninguna pregunta más? Vale, pues finalizamos la conferencia. Muchas gracias, David, por venir, por aceptar nuestra invitación y gracias a todos vosotros por asistir. Venga, nos vemos la próxima. Gracias.